Estoy en comunicación con uno de los máximos héroes del Perú, el general Roberto Quiabra, héroe de la guerra del Cenepa y actual congresista de la República y precandidato a presidente del Perú. Roberto, muchas gracias por acceder a esta entrevista. A ti, gracias, Juan. Un gusto nuevamente conversar contigo. Te voy a hacer una pregunta puntual. En situaciones de crisis, un militar y más aún un comando la sabe resolver. El presidente del Congreso es un valeroso militar, que al igual que tú, héroe de guerra, jefe de la operación Chavín de Huántar, operación militar admirada por el mundo entero, y si renuncia la señora Boluarte, él asumiría la presidencia. ¿Piensas que el comando Williams podría pacificar, aunque sea de manera transitoria, al Perú? Yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que nosotros venimos señalando el gobierno de Dina Boluarte lamentablemente no reaccionó en el momento oportuno. Se demoró 3 días para sacar a la policía y tuvimos los serios sucesos de Apurímac y Ayacucho, con los primeros fallecidos. Y después se demoró 7 días en sacar a la Fuerza Armada, en particular al Ejército. En especial, como hacen todos los países hoy en día, antes eran muy reticentes a sacar a las Fuerzas Armadas para cuestiones de control de orden interno. Tú sabes, yo soy una persona que no le gusta emplear a nuestras Fuerzas Armadas en cuestiones que tienen que ver con control de la población. Pero la violencia de estos estallidos sociales que se han presentado en la región a partir de octubre del 19, recuerda, se presentó en Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia también, hacen de que los gobiernos democráticos empleen a las Fuerzas Armadas en el control de las áreas estratégicas, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, de manera de liberar la cantidad de policías que hacen ese control Incluso el para que mismo sean. Lula en un momento mandó al ejército a las favelas a controlar el orden interno y Lula nadie puede decir que es fascista o de derecha, más bien al contrario. Y lo hizo antes del Mundial y de las Olimpiadas, ¿no? Así Lo es. hizo por necesidad, porque fíjate cómo el problema del narcotráfico en esa zona ya no es un problema tanto de orden social, sino es un problema también de crimen organizado. Entonces, tú empleas a las Fuerzas Armadas, pero tienes que saberlas emplear. Y eso es lo que haría William. William no emplearía a las Fuerzas Armadas para actuar en contra de la población, y lo que haría es lo que hace un militar, es siempre tener una capacidad de disuasión, y la capacidad de disuasión se hace por ser preventivo, es decir, llegar antes y ser en cantidad superior a los Se que podría se decir estaban que encontrando. William no va a tener mano dura, sino mano firme, que es lo que se necesita y no tiene la señora. Mano firme es hacer cumplir la ley y el orden. Así es. Yo creo que eso también pasa, ¿sabes qué? Por la colaboración de la población y de las autoridades. Tenemos nosotros autoridades regionales y locales, que son los gobernadores y los alcaldes, que se han puesto de perfil, que no colaboran, pidiendo la paz a su gente, y ellos formar parte de ese puente con el gobierno. Ese es otro problema, no tienes interlocutores válidos. Lo que hay que buscar es, y no es exitoso este gobierno, es en buscar interlocutores válidos que sean los que se generen ese puente de la paz. ¿De qué te sirve un gobernador recién elegido en enero si no llama a la paz a su población? Él debería llamar a la paz y decir, déjeme a mí, yo converso con el gobierno central para buscar una solución. Lamentablemente eso no lo ha logrado la señora Boluarte. Y hay que recordar que si bien el Perú, por su constitución política, que este año cumple 30 años, es un país unitario, hace más de 2 décadas se dieron atribuciones a los gobiernos regionales, se descentralizó los presupuestos, se le traspasó la educación, la salud. En este caso, ¿cómo se entiende que se critica al centralismo de Lima cuando los gobiernos regionales no saben administrar o generan hechos de corrupción? ¿Cuántos exgobernadores regionales están detenidos o estuvieron, como Gregorio Santo en Cajamarca, César Álvarez en Ancash, y la lista lamentablemente sigue? ¿Cómo se explica esto? Bueno, lamentablemente la descentralización y regionalización que se inició en el 2002, como bien señalas, hace 20 años, no ha tenido los éxitos que esperábamos todos. Era una forma de acercar el Estado a los ciudadanos.
Ellos tienen el presupuesto que anualmente se ha ido incrementando, en especial en esas zonas donde hay explotación minera con los canon, sobre canon y las regalías. Y como bien señalas, la gran cantidad de gobernadores ha caído en corrupción. Una buena cantidad, casi el 40% del presupuesto lo devuelven al gobierno central porque no los terminan de utilizar y lo poco que utilizan lo utilizan mal. Entonces, gran parte de la culpa de lo que hoy estamos sufriendo también es de la baja calidad de gestión de los gobernadores y la alta corrupción. ¿Y por Si qué hubiera la sido prensa al no revés, fiscaliza? Porque a veces ¿cómo? veo, ¿por qué la prensa peruana en líneas generales no fiscaliza a los gobiernos regionales? Veo que a veces se ocupan si una congresista hace TikTok en el Congreso, lo que a mí me parece mal, pero bueno, esto es algo menor con respecto a los temas relacionados con la administración de los dineros públicos. ¿Por qué esta falta de fiscalización de la prensa, de la gran prensa limeña sobre todo? Bueno, yo te voy a hablar de la región. Creo que la región es algo normal utilizar al Congreso como piñata, echándole la culpa y todo, pero los congresistas en mi país no son los que ejecutan los presupuestos. Así es. Se señala que el Congreso no hace leyes para el pueblo, lo que más le sobra al Perú son leyes, lo que no hay es calidad de los que cumplen con la ley. Y nosotros en este Congreso hemos dado muchas leyes en beneficio en particular de los sectores de educación y salud. Sin embargo, eso hemos cometido el grave error de no haberlo difundido con oportunidad. Entonces, solamente, como bien señala, se critica a una persona, pero se generaliza, se dice el Congreso. Ese es el problema que tienen todos los congresos. Los congresos tienen baja aprobación porque basta el mal comportamiento individual o de una bancada para generalizar y entonces por echarle la culpa de todas las incompetencias al Congreso, y la incompetencia lo tienen los que ejecutan el presupuesto, O el gobierno incluso se central y el dice gobierno local. que los congresistas ganan fortuna cuando los peruanos que más ganan son los cónsules y los embajadores. Ustedes ganan 15.000 soles y un cónsul embajador gana promedio 15.000 dólares. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Yo creo que lo que ganan los congresistas, si tú lo ves con los congresistas que ganan en otros países, por no decir el tuyo, nosotros ganaríamos una propina, ¿no? Argentina y Chile, por supuesto, los congresos son mucho más económicamente mejor remunerados, pero eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que si se generaliza, estás debilitando la democracia. Entonces hay medios, hay informadores que debilitan la democracia. En vez de fortalecer la democracia, debilitamos la democracia. Y eso es lo que vemos ahora con un pedido de adelanto de elecciones ya mismo, cuando tienes tú un estallido social, que es muy diferente a un conflicto social. El estallido social ya tiene objetivos que no son sociales, sino políticos, y tienes una violencia en medio. En el semanario Hildebrand en sus 13, que salió en el día de ayer, ponen fotografías de diferentes peruanos presidenciables. Entre ellos estás tú, y también hay un hombre muy honorable de la sociedad civil, no es militar, que es Manuel Merino de Lama, que fue el presidente del Congreso que tuvo la valentía, la hidalguía de vacar al incapaz de Martín Vizcarra. ¿Qué opinas de Manuel Merino, que incluso apoyaron el mismo gobierno del presidente Toledo? Bueno, yo creo que él tomó una decisión acelerada por los acontecimientos violentos que se presentaron. No tuvo un gabinete de calidad y de peso que lo apoyara. Tenía todos los medios de comunicación en contra, y yo creo que en estos momentos él, como forma parte del Partido de Acción Popular, creo que como democráticamente ellos siempre hacen, se presentan los precandidatos y ya determinarán los mismos militantes de Acción Popular si lo consideran como un representante para una próxima elección. ¿Qué es el partido Paz y Unidad que tú presides? Mira, el Partido de Unidad y Paz que estamos formando a nivel nacional busca conjugar la dinámica de los jóvenes y de las mujeres con la experiencia de los viejos. Nosotros somos un partido que no es de aquellos que dicen que no hay nada que cambiar porque todo está funcionando muy bien, ni de los que quieren refundar el país. Nosotros lo que buscamos es
es la preocupación de la persona, pero ¿qué cosa quiere hoy día el ciudadano peruano? El ciudadano peruano quiere cuestiones medibles, tangibles, en educación, en salud, en alimentación y en seguridad. Y la única manera es tomando una acción directa desde el nivel distrito. No hemos sacado ninguna experiencia de la pandemia de 2 años. Hemos tenido más de 200.000 fallecidos por dos casos, por dos causas. Una, porque no se conoce el país y se quiso aplicar una sola estrategia para las 25 regiones, siendo cada una de nuestras regiones. Incluso, disculpa, tampoco el Perú aprovechó la experiencia histórica negativa de la pandemia del cólera de fines de los 90. Tendría que tener un sistema sanitario muy fuerte y vino la pandemia del coronavirus que generó más muertos que en la guerra del Pacífico, la guerra del CENEPA y la guerra contra el terrorismo. Ese es un error de nuestro país. Nuestro país vive gracias al azar, a la buena suerte del momento o a que Dios es peruano. No vive de objetivos, de planeamiento estratégico, de metas y plazos. Esa es la diferencia de nosotros. No hay políticas de Estado. No tenemos política de Estado. Nosotros hemos vivido menos, hemos vivido al ritmo de la buena suerte, que te toque un buen gobernante durante 5 años que empieza todo de cero porque no le gusta nada de lo que dejó el anterior. Entonces, nosotros planteamos esa diferencia. Y eso es lo que te digo, la experiencia de los viejos está en que conocemos el país. Y a eso tienes que sumarle la dinámica de las mujeres y los jóvenes que hoy Roberto, tienen acceso por ahí a mayor alguna conocimiento. gente desprevenida esté escuchando, dice, un general quiere ser presidente, pero cuando estuvo el militar Humala fue un desastre. La gente por ahí piensa que todos los militares son iguales, pero tú tienes una formación jerárquica al ser general y además estuviste en una guerra. ¿Qué les puede decir a la gente que dice, un militar ya fracasó? ¿Por qué confiar en otro? Entonces, todos los estrategas no son iguales, porque Así si yo dijeran que todos los estrategas son iguales, yo sería Napoleón. Todos los estrategas no son iguales, todas las personas no son iguales. El Humal era comandante, yo soy general, empezando por ahí. Y depende también de las formaciones, capacidades, personalidad y tantas cosas, experiencia. Entonces, yo creo que lo que pasa es que a los militares sufrimos de discriminación. Hay muchos que hablan de la discriminación, pero como tú señalabas, William, hay gente que dice que hay que relevar la mesa directiva. No le gusta a William, pero no le gusta a William ¿por qué? Porque está haciendo la cosa mal. No, no le gusta porque es general. Y no le gusta lo de izquierda porque ha sido de Chavín. Entonces, no discriminemos. Hablamos mucho de la discriminación en nuestro país, pero lo primero que discrimina son a los militares y a los policías. O sea que nosotros pasamos a retiro y pasamos a hacer ¿qué cosa? Abuelito. Bueno, lo que tenemos nosotros en relación, en diferencia de algunos políticos, es la experiencia de trabajo en equipo, el planeamiento estratégico que te señalo, el conocimiento del país, que es una gran deficiencia que tenemos y que la sufrimos durante el COVID, por eso tuvimos 200.000 muertos. Las últimas dos preguntas, que hay una cosa que no se entiende. Yo viví 4 años en Perú, conozco casi todas las regiones. La zona más afectada por el terrorismo fue el sur, Ayacucho, Cusco, Puno, y curiosamente son las regiones que más votan a la izquierda. Recordemos, este año fue, si se quiere, el bautismo de fuego sangriento del Sendero Luminoso. 40 años se van a cumplir en Lucanamarca, en Ayacucho. ¿Cómo se entiende que el sureño, que padeció matanzas como la de Lucanamarca, 69 campesinos muertos a hachazos, a machetes, voten por la izquierda? Mira, efectivamente tenemos esa región central de nuestro país, Ayacucho, Apurima, Junín, parte del Cusco, que fue la más golpeada por Sendero Luminoso. Nosotros lo que sucede es que recién nos estamos dando cuenta porque los civiles nunca lo tuvieron así para no darle pues las ventajas a la Fuerza Armada, en particular al ejército. Derrotamos militarmente a Sendero Luminoso. Entonces lo sacamos de toda esa zona que hoy se conoce como Brae. Y Roberto, entonces, derrotaron militarmente en democracia, en los gobiernos de Belaúnde, de García y de Fujimori, porque en otros países se derrotó el terrorismo en gobiernos militares. En cambio, en el Perú tiene esta particularidad. Bajo la ley. Esa es una gran observación que tú haces, efectivamente. En gobiernos democráticos donde los presidentes, los congresistas y todos abdicaron de sus funciones. Presidentes dejaron buenos a la fuerza o malos, pero elegidos por el pueblo. Tanto Belaúnde, Alan
o Fujimori. Uno puede después analizar cómo fue su periodo, pero fueron electos por el pueblo. Esto es la gran ventaja. Y fíjate, hubo la victoria militar que no se consolidó, como decimos los militares, en esa zona que hoy se conoce como Braen. A la hora que tú sacas a Sendero ahí, tiene que ver la presencia política, social y económica del Estado. Y no se hizo. Y ese espacio, ese mismo espacio, ha sido hoy topado por el narcotráfico. Hoy día tenemos en esa misma zona el narcotráfico que le llamamos narcoterrorismo porque emplean procedimientos terroristas para su trabajo de O narcotráfico. sea, como Entonces, se dice popularmente, los espacios que uno no ocupa, los ocupan otros. Si no hay presencia de la policía, de los militares, lo ocupa la gente de mal vivir. claro, porque al parecer el último gobierno lo hizo a propósito, dejó en toda la libertad el trabajo del narcotráfico en el BRAE y de la minería ilegal en Madre de Dios, frontera con Bolivia. De tal manera que hoy estamos sufriendo la violencia financiada por el crimen organizado. Recién los civiles se están dando cuenta, entonces no escuchan a los militares y piensan que los militares todos lo vemos defensa, pero la defensa hoy en día es frente externo. Seguridad tiene dos componentes, parte militar y policial y la parte de desarrollo. Lo que pasa es que el Perú lo hemos visto solamente con un ojo, nos acordamos de ellos cuando lo necesitamos como ahora. La última pregunta, siempre es interesante hacer críticas a la situación del Perú, pero críticas constructivas, porque así se empiezan a resolver las cosas. Este año se cumplen 25 años de los acuerdos de paz definitivos con el Ecuador. Tanto peruanos y ecuatorianos están viviendo un cuarto de siglo de paz. ¿Cómo se entiende que se logró una paz con el vecino del norte después de siglos de conflicto y lamentablemente no se logra la paz y la unidad, como dice tu partido muy sabiamente, unidad y paz entre los peruanos? ¿Cómo se entiende esta contradicción de la historia reciente? Por la falta de identidad, hemos perdido identidad nacional al interior del país, mucho mensaje. Este gobierno que hemos tenido de Castillo de 1 año, 8 meses, ha sido un permanente mensaje de división entre peruanos y de incitación a la violencia y estamos pagando las consecuencias. Un presidente de la República, de cualquier país, puede tener un permanente mensaje de división entre peruanos, donde hablas de los limeños y los provincianos, los buenos y los malos, los ricos y los pobres. Con Ecuador, este 22 de febrero se cumplen 28 años del miércoles negro, que fue el último enfrentamiento militar. A partir de ahí se crearon las condiciones para la fase diplomática. Como bien señalas, un 28 de octubre de hace 25 años se firmó el acuerdo global y con el gobierno del presidente García en el 2007 se hizo el primer encuentro de presidentes y gabinete binacional. Binacional, sí. Fíjate, fíjate ese hito. Y hoy ya tenemos nosotros 28 años donde los que están al frente son dos centinelas sin armas. Y este gabinete binacional lo que busca es ese desarrollo integrado de la frontera. Ese es el gran paso que logró este conflicto Es del más, Cenepa. recordemos otra cosa, ya que a nosotros no, nos gusta el fútbol y a veces la gente entiende más de fútbol que de política. La otra vez cuando vino Ecuador, la selección ecuatoriana a Lima, fue bien recibida. Esto es algo que no pasaba hace décadas. O sea, hay una hermandad entre ecuatorianos y peruanos que cada vez es más firme. Fíjate, los problemas era que no era el pueblo ecuatoriano ni el peruano. El problema del pueblo ecuatoriano era que de la educación le metían a los chicos en los libros, en los colegios, una mentalidad de que el país agresor y esa cuestión. Y era un tema de los Que políticos y los robaban militares. tumbes, Jaén y Mainas. Yo he leído Entonces, libros de antes del sí, acuerdo de paz, decían que el Perú era un país agresor e imperialista. imagina que Esto es éramos el. algo absurdo. Y ellos eran los que hacían unas invasiones que no les servían para nada, pero hoy día ha cambiado notablemente. La frontera siempre ha sido abierta, la frontera del lado peruano y ecuatoriano nunca estuvo de acuerdo con que se Palomilla, cierre la Guaquilla, sí. frontera, en Guaquillas y punto. Entonces, yo creo que se dio un gran paso, tuvo que darse esa victoria militar porque ya no les queda ningún recurso a los ecuatorianos que buscaban esa división. Igual, Incumplimiento de un sinceramente, protocolo. Roberto, la guerra del Cenepa lo ganaron los dos, tanto los peruanos como los ecuatorianos, porque la paz es algo que buscaban los dos. Si bien políticamente el objetivo lo cumplieron los peruanos, los ecuatorianos también tuvieron una buena defensa aérea con el derribo de aviones y helicópteros. Por eso no hay que volver a decir quién ganó la guerra. La guerra la ganaron los dos.
Esto es lo No importante. estoy de acuerdo, fíjate. Como ¿Qué pasó con ganó, los franceses y los alemanes. qué Consiguieron la ganó, paz de Europa. Ustedes son un qué ejemplo. ganó Ecuador y qué logró Perú? Yo creo que Ecuador ganó la paz permanente con el Perú, dejó de tener una infiltración inútil en la frontera, y el Perú logró que se cierren los 78 kilómetros de la frontera faltante ahí en la cordillera del Fondo según el protocolo Río de Janeiro, que tenía 4 países garantes: Así es. Argentina, Chile, Brasil y Y Estados Estados Unidos. O sea, Unidos. eso es lo que no se comprendía, cómo en el Ecuador los diferentes presidentes tenían una posición diferente, pero eso ya forma parte de la historia. Sí. Hay muy buenas relaciones militares entre los dos países, seguimos nosotros con estas reuniones bilaterales. Como te digo, el primer gabinete binacional se formó en el 2007 con Ecuador, y esa es una muestra de que cuando hay paz entre los países, el desarrollo crece. Nadie quiere la guerra. Lo que tú señalas es una pena por el Perú, que después de tener 20 años de violencia subversiva del 80 al 2000, tengamos nosotros una violencia, ¿sabes qué? Una violencia que no tiene ningún calificativo entre peruanos. ¿Y obedece a qué? Ese mensaje irresponsable de división de un gobierno marxista-leninista que tuvo Castillo y que nos ha generado esta violencia que hoy ojalá se pueda superar con el diálogo, con la unidad y la paz, que es lo que necesita el Perú hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias, Roberto. Y recordemos que al Perú se lo respeta. Estos malos peruanos y los extranjeros que quieren acusar, señalar con el dedo a Perú, más respeto. ¡Que viva el Perú! Gracias, Juan Cruz, un abrazo, ese abrazo hermano siempre entre peruanos y argentinos. La historia nos une, a pesar de algunas diferencias, pero siempre más son las cuestiones que nos unen que las que nos dividen. Así Un es. gran abrazo, hasta pronto. Y hay Gracias. que hacer puentes para unir y no trincheras para dividir, como están algunos intentando hacer. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.